es economista. Ahora forma parte, nos enteramos, seguramente fue gracias a que viniste a este programa muchas veces, que traes suerte, de los equipos de Patricia Bullrich. Una mentira. De larga trayectoria, Ariel. Hablemos de este... ¿Es tan escandaloso este canje de bonos que propuso el ministro de Economía a los organismos públicos, especialmente a ANSES? Sí, realmente termina por... mirá de lo que vamos a hablar en medio del partido. Termina por quebrar el sistema previsional. Antes de este canje, lo que teníamos como ahorro obligatorio para jubilarnos de generaciones de argentinos, que pasó de la administración privada de nuestros ahorros a la estatal, en el Fondo de Garantía Sustentable, ya había 82% de todos esos ahorros para jubilarnos en títulos públicos. Gran parte defolteados por mentir en el INDEC en su momento con la inflación, porque estaban indexados a la inflación. O sea, papelitos de deuda pública llenaron todo el sistema previsional. Bien, vuelvo 82%. Antes de esto que están haciendo ahora. Claro. Ahora hay 4.000 millones de dólares más que lo están canjeando por títulos de muchísimo mayor riesgo, digamos. Sí, te generó mucho eco, incluso alguna incomodidad hasta política, decían, ahora vamos a hablar con Pablo también. ¿Va a avanzar con esto firmemente? Sí, la medida está dispuesta. Hoy, de hecho, hubo y empezó a haber una especie de ronda de, digamos, el equipo técnico de Sergio Massa, de Leo Madcour, Gabriel Rubinstein y Lisandro Clery, de reunirse con economistas para tratar de explicarles la medida, para tratar de generar o buscar consensos y gente que apoye la medida. Ahora, yo hablé con 3 que estuvieron hoy en una de esas reuniones y lo que ven ahí es un poco que lo que termina reconociendo el equipo económico es que tomó una medida para ganar un par de meses y dentro de un par de meses veremos, ¿no? Con la medida no va a dar marcha atrás, ya está instrumentada y de alguna manera lo que hace es darle margen en otros espacios, ¿no? Digamos, le va a dar la posibilidad de venderle bonos en dólares a un montón de sectores, especialmente a los bancos, a los fondos comunes y demás, que tienen pesos. Le permite sacar pesos de la economía y a esos hacerse de dólares. Fuga, vamos en la lógica de Kirchner. Están permitiendo la fuga. Exactamente, pero bueno, en ese esquema, esa parte es la parte que ellos ven como la parte que funciona. La otra parte es que para eso, como no hay nadie que quiera vender un bono en dólares, lo que estás haciendo es obligar al Estado a desfinanciarse, a descapitalizarse al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a cualquiera de los organismos públicos. Todo solo por unos meses. Quiero decir una cosa sobre esto, además. La deuda pública de la Argentina son 380.000 millones de dólares, más o menos. Pero parte de esa deuda está nominada en pesos, no importa. Pasa a dólares, más o menos es esa cuenta. Si no, Ari me corregirá. Buena parte de esa deuda está dentro de los organismos del sector público. La tiene el Banco Nación, la tiene la Secretaría de tal cosa, la tiene tal empresa pública. Esa parte de la deuda, vos sabés que siempre te la renuevan. Entonces es deuda, pero no es tan deuda. Lo que está, al transferirle parte de la deuda que está en los organismos públicos al sector privado, también está aumentando muy fuertemente el porcentaje de la deuda ejecutable hacia adelante, la que te van a poder reclamar el día de mañana los privados. Bien. Es un problema para adelante. Ese es un punto, porque siempre el kirchnerismo dijo, no tiene nada que ver con la deuda en dólares con el fondo, porque ellos te revisan el programa, te pueden ejecutar. La deuda en pesos la vamos pateando y más si son de organismos públicos. No, mirá, no, de ninguna manera. O sea, primero, la deuda interna con los argentinos, ¿sí? Del total de la deuda pública significa más del 60%. La deuda con organismos internacionales es solo 12% de la cifra que dio Cecilia. Segundo término. Toda esa deuda pública está colocada en el ANSES y lo más grave en los bancos. El índice de liquidez, que significa cuánto de los depósitos de los argentinos está prestado al Estado en titulitos, superó el 70%. Si yo tomo ¿Cuál es la consecuencia? Para entenderlo bien. Para todos los que estamos acá y nos están viendo, ¿cuál es la consecuencia? Fragilidad financiera, transformar esta crisis económica, además de cambiaria,
en una posibilidad, podría ser, en una fragilidad financiera aún mayor sobre los bancos. ¿Es cierto que la tasa para esta operación es de 25 casi a 45% en dólares? Bueno, el riesgo país está brillando a los 25 y si vos vendés bonos, subís el riesgo país. O sea, lo que están haciendo es una locura. Lo que yo digo es que la tasa que va a pagar esto no tiene igual. Supera el 25% en dólares, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Pero no es haber dicho de otro modo, ¿no es medio escandaloso un bono en dólares pagar un 25% en dólares de tasa? Sí, pero, y dígalo más fuerte, señor. No, hablando en serio. Como claro que es un escándalo, el Fondo Monetario, Hugo Chávez le prestó para retomar la soberanía al 12, 15%. Al 12, 15%. Sí. Esto es al 25%. Sí, porque Argentina no le presta a nadie. ¿Sabés quién le presta al gobierno? Vos, yo, vos. Sí, claro. ¿Cómo? Esto es una deuda para los contribuyentes. ¿Cómo? Los que no tienen lobby. Los ahorristas, que son los depositantes, le prestan al gobierno. Sacalo de lo bancario. Los jubilados presentes y futuros, cuando aportás al sistema previsional, le prestan al gobierno. Sacala a Roberta del medio, que creo que es la que dirige el Fondo Garantía Sustentable. Ahí vuelvo a vos, Pablo. Y a mí, hubo un rumor de que la Cámpora estaba cuestionando, porque imagínense lo difícil que es el relato robinhoodesco del kirchnerismo de le sacamos a los ricos para darle a los pobres, cuando ahora le estás dando mucho a los poderosos. Voy a jugar al poder real, le estás dando una tasa fenomenal, creo que les dejaste ya girar dividendos a sus casas matrices, estás haciendo mucha cosa que va en contra del relato robinhoodesco. ¿Hay una inquietud de la Cámpora con esto? Hay una inquietud de algunos dirigentes que en voz baja dijeron que esto no les cerraba. Pero hay un dato que los paraliza, que es que Massa esto con la primera persona que consensuó fue con Cristina Kirchner, antes que con el presidente de la Nación, con quien hoy hay ruidos y hay mucho para contar de eso. Pero Massa lo consensuó con ellos. Lo que pasa en el ANSES es que claramente los que están ahí dicen nosotros nos tenemos que poner la cara, tenemos que explicar, tenemos que firmar papeles respecto de toda esta situación. Entonces empieza a haber ruido por eso. Fernanda Raberta, la titular del ANSES, dirigente de las principales de la Cámpora, quiere ser intendente de Mar del Plata, quiere pelear políticamente. Todo esto les hace ruido, pero lo que tapa cualquier rebelión es que esto tiene el ok de Cristina. Pero atención además, con esto, además sí. Pablo, ahí lo que pasa, es que es lo que le ha pasado a muchos titulares del ANSES, que hay cosas que se niegan a firmar. Eso iba a decir. Porque saben que después van a tener que dar explicaciones en los tribunales federales. En los organismos públicos. Y esto lo hizo Bocio, lo hizo Massa también cuando estuvo antes del ANSES. Esto de negarse a firmar determinadas cosas porque saben dónde termina esto. Hay dos capas en los organismos públicos. La línea, lo se llama la línea, que es la planta, los tipos que están ahí, digamos, como diría Pinti, pasan los gobiernos, quedan los artistas. Bueno, acá pasan los gobiernos, queda la línea, los de siempre. Esos son los que no quieren en ningún organismo público firmar algo que después los puede, y voy a decir, traer problemas judiciales. Aparte, en todos esos organismos, más allá de lo que vos decís, hay gente que se queda sentada y se atrincherada. Pero hay gente muy capaz, gente con mucha formación. Los bien entendidos burócratas que tienen una carrera estatal y que saben. Entonces, cuando pasan por la mano de ellos, muchos dicen algunas cosas, yo esto no lo firmo, pasa de largo, hacete cargo políticamente, pero en términos jurídicos yo no no quiero ningún problema. Una cosa, pensando en Raberta, es cuando Carlos Zanini le dio una orden y le dijo, vos no le hagas caso a esto y devolvele la doble pensión a Cristina Kirchner. Pero ella tenía una orden del procurador del Tesoro. En este tipo de casos hay una responsabilidad que podría ser penal muchísimo más grande. Son conocedores de esas consecuencias. Esa responsabilidad hay que remontarla al momento de la estatización de nuestros fondos para jubilarnos. Hasta acá. O sea, el próximo gobierno lo que tiene que hacer, sugiero, a ver, es una auditoría independiente, apolítica, completa, de cómo se utilizó nuestro dinero para jubilarnos, además del resto de las empresas públicas, incluyendo AISA, a la cual le han transferido más de $1.000 millones el esposo a la esposa.
y no hay escándalo. No digo que no sea necesario. Lo que digo es que los organismos de control y auditoría en Argentina están dinamitados. Entonces estamos emitiendo dinero para financiar gasto público que se necesita, pero también para el despilfarro y la corrupción. Pero además controlan en diferido, no en directo. Los organismos públicos hacen una objeción después, para atrás, cuando ya ocurrió el hecho. No son como un policía de tránsito que te frena cuando estás por pasar. Depende, porque lo que ha logrado el kirchnerismo en los últimos 20 años, incluso en la época de Macri, es perforar la línea de planta permanente. Vos acordate lo que hicieron con INDEC. Entonces, está la gente de planta permanente profesional, pero hay un conjunto de burocracia que se lo llevan puesto. Que exactamente, y que no responden a la línea del partido que gane, sino que van a responder al frente de todos en cualquier gobierno. Lo han logrado. A partir de diciembre del año que viene, de este año también. ¿Qué consecuencias reales y concretas tiene para el próximo gobierno esto que acaba de hacer Massa? Bueno, le deja sin fondo a los jubilados, hay que reconstruir todo el sistema previsional. Desde el vamos lo que tiene que hacer, lo que tendría que hacer, es una sugerencia, darle rosca, manija a la generación de empleo registrado, que es la base fundamental a partir de la cual se puede sostener un sistema previsional. Está bien, eso es lo y ahí tenés que romper el bloqueo corporativo de una corporación que no entró en democracia desde el 83 a la fecha, que son los sindicatos. Único. En los cuales le descuentan el sueldo, me incluyo, obligatoriamente sin elegir a quien lo supuestamente lo representa. Pero yo preguntaba específicamente, con esto que acaba de hacer Massa, ¿qué consecuencias tiene el próximo gobierno? Te lo acabo de decir. O sea, usted me dijo qué tendría que hacer el próximo gobierno. Yo lo que le pregunto es, ¿esto qué pasó? ¿Qué significa? Hay que restablecer la confianza para que los argentinos vuelvan a entrar en el sistema. No porque están todos en la economía informal. Esto destruye el incentivo para jubilarse. Estar en blanco. Lo destruyó. Ahí está. No hay ningún incentivo. Vos estás en blanco, aportás y manotean esa guita. Pero no hay otro efecto concreto, que es, si vas a pagar un 25 de tasa en dólares, digamos, como me enseñó un economista un día, es una tasa en default. La deuda de hoy es tus impuestos de mañana. No, eso vuelve por en forma supuesto. de impuestos. Por supuesto, eso va a tener que volver impuestos. Sobre todos nosotros, sobre el la crisis económica se va a profundizar en términos de cantidades, no solo de inflación. Sí, más que en impuestos, lo que vuelve es en una presión enorme para tener que Argentina volver a reestructurar su deuda. Pues si vos tenés una deuda que va a incrementarse exponencialmente por la tasa de interés que va a estar pagando, o por lo que se va a incrementar con la tasa de interés que tiene ese endeudamiento, la presión para pagar esos vencimientos el año que viene, el 25 y el 26, te va a poner mucha presión para que el próximo gobierno tenga que reestructurar una deuda. ¿Y el FMI lo que yo quiero es conectar la deuda con la carga sobre todos nosotros. Digamos, el Estado no existe sin los contribuyentes. A la larga o a la menos larga, vamos a tener que pagar de algún modo con ajuste, con más inflación, impuestos, con más impuestos. Vos y tu hijo. Y tu nieto. Esa es la consecuencia de la deuda pública, que además no es ni mala ni buena, sino que en Argentina se utiliza para pagar salario público, gasto corriente. Bien. No para hacer infraestructura. Todo esto que conversamos es la consecuencia. Vamos un poco a las causas de esta medida tan sorpresiva o no que tomó el gobierno, este canje compulsivo de deuda en dólares. ¿Qué está pasando, Ariel Korenberg, que el gobierno tuvo que hacer esto? ¿Llegan bien a diciembre? No hay $1 en las reservas. Quizá exagero un poco. No hay $1 en las reservas. Entonces vendés los bonos en dólares, roleás e incluso lográs con eso financiar. Es complicada la ingeniería financiera, es un parche. Claro. Con eso vas a financiar más gasto público, sin utilizar reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque no hay reservas en el Banco Central. Es todo deuda. Deuda del swap chino, deuda con el Banco de Basilea, deuda con el Fondo por los DEC, todo deuda. Y si descartás el oro, bueno, si usás el oro ya está, tenés que huir del país, no vas a dar esa señal. Pero descontando el oro, las reservas líquidas para intervenir en el mercado cambiario y suavizar los movimientos de los tipos de cambio, son prácticamente nulas. Llegamos a esa situación. Por eso suceden estas cosas.
Bien, ¿y qué nivel de preocupación tenemos que tener los televidentes con los bancos, etcétera? Espero que me digas que bajo. Máxima. Ah, bueno. Máxima. Para mí, como escribí la nota en un diario colega, es un esquema Ponzi macroeconómico. A ver, esto es muy loco, porque uno también escucha de economistas. No, los bancos, a diferencia de 2001, están súper líquidos, tranquilos, los plazos fijos, no teman por eso. No, por eso, es otro tipo de peligro. ¿Y en qué es un esquema Ponzi? Es el siguiente, de existir alguna disrupción, esperemos que no, el Banco Central va a responder emitiendo pesos. Y entonces va a haber más inflación. Por supuesto. Y va a saltar el tipo de cambio. Es otra situación. Aquella situación, digamos, para simplificar, era con un tipo de cambio fijo. Vos no podías saltar el tipo de cambio. Por eso fue necesario el corralito. Claro. Acá, digamos, en este programa he escuchado, en todos los programas he escuchado gente del oficialismo que dice, no, el Banco Central es prestamista de última instancia. Mentira. No es prestamista de última instancia, es deudor. Ahora podemos... Lo que va a hacer es emitir pesos para responder ante un retiro de depósito. Yo digo, ¿por qué Ariel, no? Perdón, lo que dice Ariel es que tenemos un riesgo enorme de devaluación porque quedan muy pocas reservas, pero lo que también tenemos un riesgo enorme de que para cubrir ese déficit fiscal que viene para adelante por la recesión, además que lo que va a agravar la recesión, la sequía, haya que emitir y eso sea una explosión inflacionaria. Exacto. Es un salto fuerte de la inflación. ¿Qué gusto preferís, inflación o devaluación? Horrible ese lado. Escucha, ahora vamos a ponerte el sombrero de parte del equipo de Patricia. Ya no sos un comentario. Mirá lo que te digo. Mucha responsabilidad. Ahora agarrá, ese es un vasito térmico que tenés. Sí. Vos sabés que siempre vengo café. Bien. Siempre vengo con café. Pregunta. Cada vez que vos invites a Ariel, él va, ahí está, toma café. ¿Se lo hace su madre o se lo hace usted mismo? No, yo mismo. Muy bien, muy bien. Bien. Dale. Ahora, usted tiene que tomar medidas. Ya es parte del equipo de Patricia Bullrich. Ok. ¿Cuáles son? Esto es cepo. ¿En cuánto se levanta, por ejemplo? Yo atacaría por otro lado, por el tema fiscal. Hay que cerrar el déficit de empresas públicas porque son 10.000 palos verdes por año. Bueno, el triple del beneficio del dólar soja. Bien, ¿y con qué acciones concretas? No, hay que cerrar ese déficit y tiene que ser dirigido por gente profesional. Pero cerrar las ese empresas públicas mínimamente cortar con que la militancia partidaria de cualquier partido, especialmente la Cámpora, dirija Aerolíneas Argentinas, no es profesional. Punto. Pero ya no es privatizar aerolíneas. Después discutiremos privatizar o no privatizar, o si la tienen que manejar los trabajadores. Las empresas públicas es de los argentinos. Las empresas públicas no es de los trabajadores, es de los argentinos. Eso es cierto, pero ¿qué hacen con los trabajadores que están en planta permanente? ¿En qué sentido? Claro, digo... Siguen, no siguen. No tiene nada que ver, digamos, a ver, presupuestariamente es peor la exención tributaria de Tierra del Fuego o Astilleros Río Santiago que los planes sociales o los sueldos. Bueno, te voy a contar algo, para saber algo real. Pero tenés que ganar eficiencia poniendo gente profesional a cargo que no tenga miedo de despedirla. Si le dice que no quiero firmar esto del ANSES, como pasó también en el INDEC. Pero ¿qué harían con el régimen de Tierra del Fuego? ¿Qué harían con todos los despedidos? Pero los que vamos a despedir no son mayoritarios. Gente que responde a otras cuestiones distintas de defender un hospital público o Aerolíneas Argentinas. ¿Están seguros que no son mayoritarios en determinados organismos? No, segurísimo. Bien, tiene que trabajar con el triple de sueldo de alguien que se preparó toda la vida para dirigir un hospital. Vamos, el régimen de Tierra del Fuego impositivo fue renovado por este gobierno, no sé si por 30, 40 años más. Una barbaridad atómica. Bien, ¿y qué harían con eso? Porque eso está firmado y es judiciable si vos lo tocas. ¿Qué haces? Mira, permitime con lo judiciable, ¿sí? Un país... Perdón, ¿no? Propaganda. Igual este libro está agotado. Un país al margen de la ley. Sí. No se cumplen las leyes. Basta con lo judicializable. Es judicializable cuando les conviene. ¿Y qué quiere decir? Tierra del Fuego puede vivir perfectamente, sugiero, incentivando el turismo, ahora que es barato venir de afuera, ni hablar, y con la pesca del salmón. ¿Qué hacemos comiendo salmón, lo que podemos comer, chileno en lugar de comer el argentino? Bueno, pues no querían. Las alternativas que tiene productiva Tierra del Fuego en lugar del telgopor. No quisieron poner los criaderos de salmón. No quisieron poner. Bueno, esos bloqueos basta terminar. Hay que terminar con los bloqueos corporativos y representar a los que no tienen lobby. Manotean
el sistema previsional porque los jubilados no tienen lobby. Manotean a los bancos porque los ahorristas no tienen lobby. Basta, terminemos. Bien, ahí hay un eje. Cepo. Dale. Cepo. Mirá, yo no hago eje en lo monetario, te dice eje en lo fiscal. ¿Por qué? Porque si yo levanto el cepo y continúo con el déficit de empresas públicas al ritmo de 10.000 palos verdes por año, voy a terminar encajando más bonos a los bancos y al sistema previsional y tomando deuda externa para pagar salario. ¿Qué pensás de la propuesta de Milei? ¿Cuál es la propuesta? Por ejemplo, dinamitar, sacarle el dibujito animado del coyote, la dinamita, y con esa dinamita volar el Banco Central. Bueno, tengo dos respuestas acá al amigo Javier, que nos respetamos mucho. Primero, Javier, ¿querés destruir el Banco Central? Está destruido. Nuestro verdadero presidente del Banco Central se llama el señor Powell. No ese, ya me olvidé quién es. Pese. No, cada vez que sube la tasa la Fed, nos hace pelota, porque este país no ahorra, no puede amortiguar los shocks externos. Bueno, entonces, ¿qué decide Milei? Ya está dinamitado. Segundo, si no tuviéramos esta oficina monetaria adscripta al presidente, perdón, a la vicepresidenta en el Instituto Patria, la hiperinflación ya hubiese ocurrido. Porque toda la emisión monetaria no la podríamos haber esterilizado y colocársela a los bancos. Entonces, aunque sea con el Banco Central, postergamos, con esta oficina monetaria, postergamos un poquito la hiper. ¿Y qué pensás de la dolarización? Pero tengo una hora para discutir. No, pero la principal pregunta de la dolarización, primero, el nivel de inflación. Hoy tenemos un régimen de alta inflación como los 80, ¿sí? El régimen de alta inflación de 3 dígitos, 100%. Sí. Ahora, si de repente llegáramos, esperemos que no, hay posibilidades que no, porque no hay zozobra institucional, que es el principal punto que me hace dudar, y no va a haber hiper-Argentina. ¿No va a haber? Podría no haberla si no hay zozobra institucional. Bueno. En el trío gubernamental. Si no hay zozobra institucional, porque siempre tiene que haber una señal de zozobra institucional para que la cosa se dispare. Correcto. A ese nivel. 114% mensual en junio. Estamos lejos. Estamos lejos. ¿Sí? Ahora, si llegáramos a esa situación, lo que recomienda el libro de texto es reforma monetaria de derecho viejo. Convertibilidad o dolarización, sin duda. Y segundo término, tiene muchas contras. La que tiene a favor es que en un país que no cumple la ley, la pregunta, y no estoy necesariamente a favor, si la dolarización me sustituye el cumplimiento de la ley por parte de la dirigencia política y del Congreso. No entendí nada. Lo tenés que resolver en un párrafo, ya porque tengo corte. Si el Congreso no pide rendición de cuentas a los que pegan un manotazo a los fondos jubilatorios, si la justicia no es justicia penal para que pegan los manotazos a los fondos jubilatorios, me pregunto yo cuál es la sustitución de eso. Bien. ¿Es la dolarización? ¿Creer en una moneda extranjera para recuperar la credibilidad? Que nadie pueda tomar no lo sé. decisiones en Hay que ir al fondo de la cuestión. Bien. Tener una justicia no facciosa que responda a la gente y un Congreso que en la época de Bocio y Massa ya le ponga la contra lo que está pidiendo ahora en ese momento, en lugar de afanarse 30.000 palos verdes. Bien, Ariel, gracias por haber venido. No, por favor, un gustazo.